charla, conferencia, un encuentro en Festram, ahí en Avenida Freire al 1600, sobre violencia y narcotráfico. Hay miradas diferentes sobre cómo abordar este tema. Es cierto que hasta ahora venimos perdiendo. Van a estar presentes la doctora Ana Clara Camarotti, el doctor Marcelo Bergman, el doctor Gustavo González, y va a estar el también doctor Mariano Fusero. Mariano Fusero, no tenemos obligación de conocerlo desde nuestra condición de hombres a pie, es un estudioso del tema políticas y derechos humanos, es presidente del RESET, es abogado recibido en la UBA con orientación penal, administrativa e internacional público. Fue diplomado en política de drogas en el Centro de Investigación y Docencia de la CIDE en México, CIDE con C. Y además, entre otras cosas, fue el redactor de la declaración a 10 años del fallo Arriola, ¿no? Una declaración que de algún modo anuncia hace 2 o 3 años el fracaso de las políticas represivas contra el narcotráfico. Es muy interesante lo que se va a discutir mañana, que es un hecho con organización de varias organizaciones no gubernamentales que tienen que ver, en el caso con el Frente Progresista, está Demos, Usina, el CEMUPRO, Los Molinos, el Nogal, la Fundación Esteves Boero, digo, grupos vinculados a lo que ha sido el Frente Progresista, a lo que es el socialismo. Así que es interesante anticiparnos en algo de lo que se va a charlar mañana. Así que le agradecemos mucho a Mariano Fusero, al doctor Mariano Fusero, que tenga la gentileza de perderse un rato con nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Te tuteo porque te veo joven, digamos, no. Obviamente. Bueno. No sé si soy joven, pero está permitido tuteo. Bueno, has estudiado un poco, muchacho, ¿no? Sobre el tema de drogas. Y hace unos 18 años prácticamente me dedico a la temática e intenté especializarme en ella después de lo que sería mi disciplina, que es el derecho, y tratar de abordar este frente de política de drogas por diferentes aristas, ¿no? Que es muy diverso, podríamos decir, ¿no? Ahora, si yo hago una afirmación, a ver, digo, ya fracasó lo represivo. Da la impresión de que no hay forma de perseguir, combatir al narcotráfico, por un montón de razones. ¿Por qué no nos animamos a encararlo por el lado de la legalización y la, digamos, cuáles son las razones por las que pensás que el mundo no se anima o no quiere dar ese paso? A ver, las razones son varias. La afirmación es cierta. El tema del fracaso de la guerra contra las drogas y el fracaso de todos los abordajes prohibicionistas de determinadas sustancias y abstencionistas de sus consumos es algo que está en crisis ya en la arena internacional. O sea, en los debates mismos que se suceden en Naciones Unidas entre los países, por ejemplo, que componen la Comisión de Estupefacientes, al día de hoy que son 63 países y que van rotando. Uno que tuvo la posibilidad de participar en alguno de esos debates está viendo como que ese régimen tan tallado en piedra ya por la década de los 60, los 70, viene resquebrajándose, ¿no? Precisamente por los costos que tiene y los daños colaterales, como se llama también a veces en ese discurso diplomático, todos estos abordajes que han traído mucho dolor, mucha sangre, mucha violencia, mucha corruptibilidad, muchas economías subterráneas, ¿no? Que creo que me parece que es el motivo principal, como para adelantarme a lo que sería la respuesta a tu pregunta. O sea, el sostén de lo que serían estas políticas represivas es precisamente la economía subterránea que moviliza grandes estructuras, ya sea represivas, policiales, ya sea políticas, ya sea de economías formales que también utilizan estos ingresos. Bueno, eso podremos dar números, pero bueno, básicamente me parece que tiene este tema ya. No hay un consenso, obviamente, porque hay muchos países que siguen manteniendo una política altamente represiva. Nosotros somos uno de ellos. No tenemos unos avances interesantes en materia ni siquiera de despenalización de las personas que consumen. Somos un país que sigue penalizando a las personas que consumen por meros actos de consumo, por más que la Corte Suprema haya dicho en sucesivas oportunidades, en 1986 con el fallo Basta Rica y en 2009 con el fallo Arriola, que penalizar a las personas que consumen por actos menos de consumo, siempre y cuando no perjudican a terceras personas, es inconstitucional, ¿no? Y después de 13 años y 30 proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación, no se ha modificado esa realidad. Entonces tendremos que empezar en esa materia. Me parece que es una materia que ya avanzaron alrededor de 40 países o 45, creo que es el último dato, respecto de un abordaje de despenalización de las personas que consumen, y después también
abordajes más sensatos que no solo es como para flexibilizar el régimen, sino también como para luchar en contra de lo que serían las redes ilegales de abastecimiento. Sí. Si uno legaliza, como vos decís, regula las sustancias, las monopoliza en manos del Estado, se le quita gran parte de los ingresos a esas redes ilegales que están lucrando claramente con la clandestinidad, ¿no? Con la prohibición, que es la mayor plusvalía que le puede brindar en esta materia de sustancias ilegalizadas, ¿no? Estoy pensando en el efecto criminal, ¿no? De todo esto. Digo, está claro que hay mucha más gente que muere por balas en disputas de territorio que por consumo de sustancias prohibidas. Digo, está claro, México es un ejemplo más que claro, Colombia, también hoy ya la Argentina, digamos, o tenemos ocultos los números, y yo creo que no, los números de mortalidad por consumo de estupefacientes, o de verdad la principal tragedia hoy en Argentina vinculada al narcotráfico es la violencia. Ahora, me parece que hay que ir por eso, por la violencia. ¿Cómo frenamos la violencia si no tenemos posibilidades de competir de igual a igual con organizaciones súper armadas, clandestinas, con capacidad en dinero efectivo de corromper a las estructuras estatales? Es una guerra desigual, definitivamente imposible de llevar a cabo. A ver, el ejemplo que vos diste es bastante cierto. O sea, el tema de México, hay un comparativo que mismo hizo la OEA, la Organización de Estados Americanos, me acuerdo en 2013, que largó un informe sobre el tema de drogas a petición de los países que más dañados están por estas políticas represivas, que en su momento y en la actualidad siguen siendo México, Colombia y los países centroamericanos, ¿no? En su momento impulsado fuertemente por Guatemala, por ejemplo. Y estos países pidieron hacer un informe crítico, un estudio crítico a la OEA, y en ese momento relevaba este informe de que en México llevaban por entonces alrededor de 100.000 personas entre muertas y desaparecidas por todo lo que sería la disputa ilegal y violenta del mercado ilegalizado de drogas, ¿no? Este número se compara, a su vez, en ese informe con la cantidad de muertes producidas por sobredosis. Estamos hablando en un plazo de entre 2006 y 2012, que releva el informe. Estamos hablando entonces un comparativo, 100.000 muertes y desapariciones forzadas de personas por la disputa violenta contra 563 muertes producidas por sobredosis de todas las sustancias juntas, ¿no? Ya con ese número, digamos, tenés resuelto cuál es el principal problema. Claro, la que es la disputa violenta por el mercado, que eso está en todo informe criminológico, en todo informe que realizan los organismos internacionales e investigadores también privados, todos los números se relevan lo mismo, que la guerra contra las drogas produce más muertes que las drogas mismas, ¿no? O sea, y eso se produce, pero no es una experiencia novedosa. Si cualquiera de nosotros tuvo la experiencia de ver algún documental, alguna película, bibliografía sobre la ley seca, sucedía lo mismo. O sea, la disputa ilegal de mercado con los gángsters, con la disputa de los territorios de Nueva York, de Chicago, etcétera, los gángsters no tenían posibilidad de sentarse en un tribunal de competencia para dirimir sus diferencias, ¿no? Se disputa en términos de ejercicio de violencia y ejercicio de la corruptibilidad de las fuerzas políticas y las fuerzas policiales, ¿no? Y eso se replica después de esa experiencia fallida, que fue por los años 20 en Estados Unidos, se replica a nivel global, ¿no? Con todo un universo de otras sustancias fiscalizadas, que son los que conocemos hoy por hoy como sustancias prohibidas, las drogas, con esa terminología general que se involucra. Bueno, se suceden los mismos fenómenos de violencia, de corruptibilidad, etcétera. Y cuando Naciones Unidas dice también que, en definitiva, con todos estos abordajes y también injerencias geopolíticas de Estados Unidos en Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, el derrocamiento de gobiernos, intervención directa de determinadas soberanías nacionales como Afganistán, Panamá, etcétera, en toda esa historia, con todos estos recursos, con toda la billonada con B larga de recursos puestos en materia de burocracia en contra de las sustancias, burocracias armamentistas también, que está muy vinculado al negocio de las armas, etcétera, se logra confiscar alrededor del 10% de todas las sustancias que circulan a nivel mundial, ¿no? O sea, y a nivel de lavado de activos, cuando uno va a la pirámide de lo que serían las redes ilegales, no, las grandes finanzas internacionales, etcétera, que son bancos que funcionan en la legalidad y tuvieron causas referidas al lavado de activos, pocas, ¿no? Por cierto, valga remarcar, pocas causas a nivel internacional, pero bueno, Naciones Unidas dice que lo que circula en materia de lavado de activos es alrededor del 5%
del PBI mundial. A nivel regional estamos hablando del 7% del PBI regional, estamos hablando de 400.000 millones de dólares. Y sobre eso, los mismos informes relevan que se logra confiscar alrededor del 0,2%, es algo irrisorio. Entonces, volviendo a la primera pregunta, vinculándola con esta, o sea, realmente, o sea, no estamos hablando de una cuestión filosófica de respeto a los derechos humanos, respeto a las libertades individuales, que también tiene su pata, ¿no?, de análisis respecto a la temática de las personas consumidoras y los derechos que se abarcan o se dañan mediante lo que sería este régimen represivo. Estamos hablando de grandes economías subterráneas que sostienen estos grandes negocios y, como dijo Zaffaroni, me acuerdo en su momento, allá del Congreso Nacional, dijo que la legalización de las sustancias sería un suicidio de las finanzas internacionales, ¿no? Y bueno, justamente esos son los molinos de viento contra los que uno trata de visibilizar, luchar, y mañana creo que va a ser un buen momento también como para tener esos debates en un lugar que bastante problemático en la actualidad, ni por asomo llegando a la realidad colombiana ni mexicana. Bueno, eso también hay que desmitificar un poco, pero es un lugar que duplica o a veces triplica lo que sería la tasa de homicidios a nivel nacional, ¿no? Y hay que prestar atención. Sí, hay que prestar atención, y además de esa duplicación hay que decir con toda claridad que el 80 o el 90% de esos hechos están generados en torno a al enfrentamiento de bandas, digamos, o a la venganza, o a las mexicanías. Digo, es increíble el nivel de penetración que tiene el conflicto entre grupos narcotraficantes a la hora de tener presencia en el tema criminal. Es un poco ingenuo, obviamente, plantearnos que esto se va a resolver desde el punto de vista del sentido común, y que en algún momento los grandes líderes del mundo dirán, bueno, llegó el momento de la despenalización. De todas maneras, te lo pregunto como estudioso y como seguidor del proceso, ¿estamos más cerca que antes o no? Estamos en una realidad que resulta, ¿cómo llamarlo?, atractiva, porque Estados Unidos está teniendo un conflicto interno que es con la legalización del cannabis, ¿no? O sea, hay alrededor de 17 estados en Estados Unidos que tienen un proceso de legalización, regulación integral de cannabis con cualquier finalidad. No estamos hablando meramente de uso medicinal como sucede en nuestro país y otros tantos países. En uso medicinal, Estados Unidos tiene más de la mitad de sus estados que tienen un avance sobre la materia. Bueno, eso significa que el país mentor de todo lo que sería esta cruzada bélica, que tuvo bastantes finalidades no manifiestas, ¿no?, más allá de esta cuestión manifiesta de velar por la salud y bienestar de la humanidad, como dicen los instrumentos internacionales, todos los discursos publicados, en sí, por detrás hay otras ultrafinalidades, que es el sostenimiento histórico de una estrategia de control social, el sostenimiento de esa economía subterránea que recién mencionábamos, una cuestión de lucha antihedonista, que ahí se involucran también los grupos eclesiásticos religiosos en contra de la administración de los placeres, también un abordaje que es muy lucrativo en términos electorales, como para demostrarse duros en contra de lo que sería el flagelo de la droga, de todo este fenómeno que se nombra con estos epítetos bastante sensacionalistas, y eso termina siendo, como digo, bastante lucrativo para diversas fuerzas políticas y lamentablemente bastante transversal a los partidos políticos, demostrarse con cierta dureza y no flexibilizar el régimen, etcétera, ¿no? Todas estas premisas no manifiestas son los que hacen perdurar en definitiva este régimen. Lo que decía Estados Unidos, con esta contradicción interna, se viene manifestando también el discurso, la retórica a nivel internacional, donde empiezan a hablar que estos instrumentos internacionales, de los cuales toda la comunidad internacional es parte, no están precisamente tallados en piedra, sino que puede interpretarse de una forma flexible, ¿no? Y esa flexibilidad que demuestran, por un lado, es útil en terreno geopolítico, como para que otros países empiecen a implementar también determinados abordajes relacionados a la despenalización, a la regulación de sustancias. Que estamos hablando en este contexto histórico que nos toca vivir, estamos hablando meramente de cannabis, y muy lejanos de otras tantas sustancias que se deberían controlar por parte del Estado. Me estoy refiriendo a alrededor de 350 sustancias que están fiscalizadas, por lo menos en nuestro país, y se debería avanzar con un tipo estratégico diferenciado de regulación, ¿no? Y estamos, bueno, como digo, o sea, no creo que vayamos a verlo en vida ese proceso regulatorio, pero en definitiva lo que sería la piedra madre de combatir este fenómeno mediante una posición, como vos decís, de sentido común, sensata, regulando el mercado de las sustancias, dando un golpe
de mercado a las redes ilegales, quitándole los recursos que le permiten no solo cometer delitos en base a lo que sería el contexto ilegalizado de sustancias, el mercado ilegalizado, sino otros tantos delitos que son financiados precisamente por el negocio de drogas, como secuestros torsivos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, o sea, va a empezar a menguar y se empieza a demostrar en aquellos lugares donde se toma una posición sensata de regular y controlar el mercado de sustancias. Lo mismo que se hizo el alcohol, no es ningún invento, ¿no? O sea, la solución de vuelta para los conflictos de violencia que aumentaron en su momento 78% la tasa de homicidios en la década de los 20 en Estados Unidos, con la ley seca, etcétera. Esa fue la relegalización de la sustancia, monopolizándola por parte del Estado, controlando también la calidad de esas sustancias, que podremos hablar bastante respecto de los adulterantes y los daños que causan las sustancias ilegalizadas, o controlando por parte de las agencias estatales de esa sustancia, tributando esa sustancia, brindándole recursos, sin con una regulación integral que no es una liberalización de mercado como para que cualquiera pueda comprar, no sé, cocaína en un kiosco de la esquina, ¿no? Es una cuestión, o sea, seria, una regulación responsable con determinadas estrategias por detrás, como sucede con las estrategias más sensatas del alcohol, el tabaco, donde no se permite la publicidad, no se permite manejar bajo los efectos del alcohol, etcétera. Eso es una regulación, no es una liberalización total de mercado, ¿no? Sí, llama la atención, y es otro de los puntos que a mí me produce mucho desconcierto, es la ausencia de políticas preventivas de consumo. Digo, el narcotráfico crece en la medida, como cualquier mercado, en la medida que haya demanda. Esto es así. Yo entiendo que hay mercados que son mucho más sencillos, que tienen que ver con los sectores marginales, el consumo de drogas muy malas, como el Paco. Digo, de verdad hay mercados que están que crecen a merced de la desesperación de mucha gente, que sustituye la comida, digamos, ese es el mercado más dramático, si se quiere. Pero hay un mercado de clase media que consume todo el tiempo y que han incorporado el consumo de cannabis, de la cocaína, como una cosa casi normal. Lo que no hay es campañas preventivas, ni que desde el Estado que prediquen, utilizo el término casi con intencionalidad, digamos, información real sobre lo que impacta el consumo de algunas drogas, o las pastillas que se reparten frecuentemente en algunas fiestas, en las rave, en algunos boliches. Digo, no solo que no hacemos nada para detener el proceso, sino que además tampoco hacemos nada para evitar que aumente el consumo. Totalmente de acuerdo. A ver, a nivel internacional, o sea, lo que se sabe que todos los abordajes relacionados a la prevención de las adicciones son 7 veces más efectivos que los abordajes puestos en materia de represión, y claro, ¿no? Y los presupuestos, uno observa los presupuestos de los países en materia de fenómeno de drogas, se dividen alrededor del 50% en materia de prevención de las adicciones y 50% a nivel de represión, de lo que sería reducción de la demanda, reducción de la oferta. Bueno, en nuestro país estamos hablando de números históricos, por más que no haya informes actualizados, porque me parece que le da vergüenza realizarlos, o sea que alrededor del 95 o 98% de otros informes revelaban que se ponen los recursos en un 95% en materia de represión, ¿no? O sea, al contrario a esta media internacional y contrario a todos los estudios donde dice que justamente la prevención de las adicciones es un método mucho más efectivo o 7 veces más efectivo que los puestos en materia de represión. No solo eso, sino tenemos también, como bien vos decís, o sea, la estrategia de brindar información sensata, con basamento científico, no un sensacionalismo de que un porro te va a matar. O sea, los pibes escuchan eso y se quedan de risa, sí, para hablarlo claramente, ¿no? O sea, porque además los pibes de clase media manejan un nivel de información obvio, claro, que es faltarles el respeto a veces, abordar el tema desde la falsa información. Pero los pibes hoy por hoy tienen foros, tienen grupos de debate, tienen foros donde también se analizan internacionalmente las sustancias que en definitiva terminan consumiendo acá, y tienen información ya de sistemas alertas, por ejemplo, de algunos organismos internacionales o también de algunos grupos de la sociedad civil como Energy Control y otros tantos a nivel regional y a nivel europeo, donde testean las sustancias como para saber lo que está consumiendo la gente, que no tenga un problema de salud mayor o la muerte producida por el consumo, por ejemplo, de una pastilla. Eso participa en la gente consumidora, no toda, ¿no? O sea, los que tienen acceso privilegiado
a esa información, participa en esa cuestión y eso lo tendría que hacer el Estado, ¿no? O sea, los sistemas de alerta temprana, ¿no? Que son sistemas que también están vinculados a la OEA. Argentina es parte de ese sistema hace ya unos años y tendría que hacer un control de la calidad de las sustancias que circula como para reducir los daños. Estamos hablando de eso, ¿no? O sea, reducir los daños que produce el consumo de estas sustancias, ¿no? Vinculando un proceso de testeo, un proceso de información pública, un proceso de, como digo, no alarmista, no sensacionalista, sino diciendo, bueno, si vos sos una persona adulta que decide consumir determinadas sustancias, supongamos éxtasis, tenés derecho a adquirir esta información, ¿no? Respecto de que el mercado argentino, por ejemplo, está circulando una sustancia que no es éxtasis, sino que es otra sustancia de adulteración y te puede producir la muerte o un efecto deteriorante de la salud permanente. Bueno, eso es una información que debería existir, pero no, caemos siempre o la inexistencia de las campañas de prevención o la existencia de determinadas campañas de prevención alarmistas, sensacionalistas, no basadas en ningún componente científico, en ninguna seriedad, que como decimos recién, llega a determinados públicos que están mucho más informados y se termina cagando de risa de lo que sería esta información totalmente maniquea, ¿no? O sea, droga sí, droga no, decir no a la droga y eso ya de por sí va a bajar los índices de consumo. Cualquiera de esas estrategias, hablando de fracaso, como hablamos al comienzo, fracasó. O sea, todos los índices de consumo en nuestro país y a nivel mundial, o sea, se fueron duplicando en el transcurso de la última década. Entonces, es medio tener un conocimiento y ser un poco sensato de decir, no queremos una cuestión de que se difundan las sustancias de una forma libre. Uno no es un apologético de una planta, de una sustancia, no. Queremos reducir los daños porque precisamente todas estas campañas, todas estas políticas vinculadas al fenómeno de droga justamente deberían ser para velar la salud de las personas que consumen, ¿no? Y si tenemos eso claro, seamos lo más efectivos, pragmáticos, con experiencias comparadas, no tenemos que inventar nada, implementando, por ejemplo, políticas de información y políticas de reducción de daños, que estamos a todo esto obligados por leyes nacionales que incumplimos. O sea, hay dos leyes, que la Ley de Salud Mental del año 2010 y la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos del año 2014, que obligan a nuestro país y a nivel federal a implementar políticas de reducción de daños, y las incumplimos. O sea, no conozco políticas de reducción de daños implementadas a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, y cuando sale algún que otro folleto, no recordemos hace unos meses atrás, algún folleto de un municipio con la sociedad civil, todo el mundo se indigna que están, están enseñando a la gente a drogarse. No, están brindando información como para que tengan las experiencias menos negativas posible con un consumo que ya está decidido, elegido como una persona adulta, que es el público al cual se direcciona estas estrategias. Bueno, hace falta ser un poco menos demagógico en lo punitivo, un poco más sensato en materia de políticas públicas relacionadas a la salud, ¿no? Bueno, Mariano, la invitación está formulada, me parece que hicimos un introito muy interesante. Esto va a ser mañana en la sede de FESTRAM, quiero recordar bien la hora, es a las 19 en la sede de FESTRAM. Estás vos y hay otros 3 expositores, me parece que va a ser interesante. Digo, es interesante. Se llama Mariano Fusero el señor, es el presidente del RESET, Políticas de Drogas y Derechos Humanos, es uno de los 4 disertantes de mañana. La verdad que está bueno que se hagan estos foros en todos lados y discutir esto, digamos, empecemos a discutir abiertamente qué alternativas hay al falso combate o al fracasado combate por las armas del narcotráfico, y me parece muy interesante que se escuchen voces como las tuyas. Bueno, muchas gracias por eso, por la difusión, y nos vemos mañana por ahí. Dale, esperemos tener un levante muy interesante. Así será. Mariano Fusero es un especialista, abogado especialista en temas relacionados con las drogas. Tiene una mirada diferente a la que se tiene desde el lugar. Mañana es violencia y narcotráfico, políticas de drogas en Argentina, cuáles son las respuestas posibles. La Gaby Albanesi va a ser la moderadora, los expositores van a ser la doctora Ana Clara Caparotti, el doctor Marcelo Berman, el doctor Gustavo González y quien habló recién, Mariano Fusero, el doctor Mariano Fusero. La verdad que yo creo que es el gran debate que hay que dar en la Argentina. Bueno, es uno de los tantos debates, pero digo, el debate es qué hacemos con la educación, pero qué hacemos también con el narcotráfico. Es una batalla perdida. Yo siempre digo, a mí me toca a veces abordar este tema con gente que es sumamente conservadora o sumamente grande y que tiene una mirada muy reaccionaria al tema del consumo,
que en la conversación terminan entendiendo esto. ¿Qué perdemos si legalizamos? Si permitimos que las drogas se conviertan en un factor de mercado en blanco y puedan, por ejemplo, pagar impuestos. Por ejemplo, puedan disputar legalmente el mercado a través de la oferta de calidad del producto que el Estado podría controlar. A mí me parece que por querer hacer no hacemos nada. Y eso es lo que está planteando Fucero. No hay políticas preventivas, no hay políticas de adicciones, no hay políticas públicas, no hay publicidades que digamos, trabajen el tema de la adicción. Y me parece que es un tema sobre el que hay mucho para dar y que no puede seguir pendiente de que la policía atrape a los narcotraficantes. Porque mientras tanto, esto hay que decirlo sin ningún lugar a dudas, la policía también es víctima del narcotráfico porque es comprada por el narcotráfico. Porque un policía en Argentina cobra un promedio de 100.000 pesos y un narcotraficante está en condición de darle el triple de eso para dejar pasar nada más. Entonces digo, frente a la imposibilidad de combatirlo por las vías tradicionales, ¿por qué no probar con otras alternativas que tiendan a evitar que la gente consuma y sobre todo a convertir esto en un negocio que deje de matar gente en la lucha por el territorio? Repito, el dato es estremecedor, pero en Argentina hay un muerto por consumo, escucha esto, un muerto por consumo cada 200 muertos por balas. Ese es el número. O sea, un muerto por consumo de drogas con 200 muertos por balas. Estoy hablando de un muerto por sobredosis. Después hay un montón de muertes relacionadas a las drogas que tienen que ver con accidentes de tránsito o enfermedades que están vinculadas a lo cardiovascular. Pero digo, un muerto cada 200. 200 se mueren por balas, uno por consumo. Digo, ¿por qué seguimos combatiendo lo que no tenemos que combatir? Es un tema interesante que está bueno discutirlo y sobre el que habrá seguramente décadas de trabajo, pero está bueno acompañar a aquellos que empiezan a darla.